Buenas noches, América. Hemos contado en muchas ocasiones cómo Estados Unidos vive hoy uno de los momentos más polarizados de la historia reciente del país. La política de extremos gana adeptos y el centro se queda huérfano. Lo vemos a diario en los grandes medios de comunicación, en las televisiones, en los periódicos, en los repetitivos ciclos de noticias de 24 horas que marcan la agenda y el debate. Una de las muestras de esa polarización, la más extrema, preocupante y superior al de otras épocas de la vida política estadounidense, son las agresiones motivadas por razón de ideología política, o lo que es lo mismo, por el odio al otro que se manifiesta en violencia. Esa violencia los medios la reportan con profusión de detalles, tal vez sobredimensionando los casos que, por suerte, son pocos si pensamos que en este país viven 300 millones de personas. Pero una comparativa interesante es hacer el ejercicio de ver la atención y exposición que le dedican los medios a las agresiones sufridas contra seguidores demócratas o inmigrantes por parte de simpatizantes de Donald Trump y a la inversa. Y esta no es proporcional. En los últimos días, dos incidentes han pasado casi desapercibidos. El primero en Falmouth, en Massachusetts, donde un joven que llevaba una gorra roja con el lema Make America Great Again, el lema de campaña de Trump, fue presuntamente agredido por una mujer en un restaurante mexicano. El incidente fue captado en vídeo. El segundo, esta semana, cuando otro hombre fue asaltado en Franklin, Nueva Jersey. Igual que en el caso anterior, el individuo agredido, de 81 años, fue asaltado dentro de un supermercado por el mismo motivo. Las autoridades están buscando al sospechoso. ¿Se imaginan la cobertura mediática que hubieran recibido los dos episodios si esa gorra la hubiera llevado el agresor? El Boston Globe recuerda hoy los casos y asegura que estas agresiones reciben atención superficial de los medios, pero casi nunca hay una tormenta de cobertura mediática nacional sobre tales eventos. Lo importante es denunciar la agresión por motivos de odio, sin importar por quién vota el agresor o el agredido. Luego vendrá el debate de las causas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los pies de página, para las notas, los comentarios de los que saben sobre cuestiones de la actualidad. Hemos seleccionado dos. Recordarán los que nos ven que desde septiembre del 2013 Venezuela no forma parte del sistema interamericano. Es ese sistema que ofrece una cierta protección de garantía de derechos fundamentales a los ciudadanos de los países que forman parte de ese sistema interamericano. Venezuela desde el 2013 no está en ese sistema. Hoy se ha producido una reunión en Washington por parte de quien es considerado el representante frente a la Organización de Estados Americanos del gobierno de Juan Guaidó, con un alto funcionario del organismo hemisférico, de la OEA, para abrir las conversaciones y que Venezuela pueda retornar a ese organismo hemisférico. Esa es una noticia que nos ha llamado la atención, que afecta a todos los venezolanos, cuyos derechos pueden haber sido vulnerados, y hay que recordar que el motivo por el cual salió Venezuela de ese sistema, de acuerdo a lo que dijo Nicolás Maduro en su momento, es que no estaban de acuerdo con las denuncias que hacía el sistema sobre la calidad, el deterioro de la democracia en Venezuela. Eso en el 2013. Miren dónde estamos ahora. Vamos a saludar a Gustavo Tarre. El señor Tarre es el representante de Juan Guaidó, como decimos, frente a la Organización de Estados Americanos, aceptada por el secretario general Luis Almagro. Señor Tarre, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en el detalle, le quiero preguntar sobre esas medidas cautelares que precisamente hoy la CIDH ha anunciado, ha pedido para Juan Guaidó. ¿Qué quiere decir? Bueno, las medidas cautelares existen cuando una persona ve su integridad amenazada. Existe un riesgo de que su integridad física, su seguridad personal esté amenazada, y entonces la comisión otorga la medida cautelar, que es como una especie de manto de protección en relación a esa persona. Esa medida se tomó en relación a Juan Guaidó y en relación a su familia. Y esto es por las amenazas que ha recibido y que personeros de la usurpación han reiterado públicamente, de que Guaidó tendría que vérselas con la justicia
como si en Venezuela existiera justicia o si hubiese en Venezuela algún tribunal independiente o como si Guaidó hubiese cometido un delito. Lo que le dicen es que él tenía prohibición de salida del país, lo que olvidan es que los diputados no pueden ver restringidos sus movimientos y que la decisión de prohibirle salir del país es violatoria de la Constitución. ¿Qué relevancia tiene esta solicitud de medidas cautelares si hoy Venezuela de facto no pertenece al sistema interamericano? Bueno, la relevancia es que el peso de estas medidas es un peso moral, es decir, es un llamado de atención a la comunidad democrática mundial en relación a las violaciones que puede haber de derechos humanos. Y estas medidas que si bien no tienen un carácter compulsivo, tienen indudablemente un peso moral muy grande. Es una advertencia y el costo político que esto va a significar para el usurpador Nicolás Maduro es mucho más alto cuando existe previamente una medida cautelar dictada por una institución con el prestigio que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente hoy usted tuvo una reunión con un alto funcionario de la OEA para avanzar o comenzar las conversaciones para reincorporar a Venezuela en ese sistema interamericano. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce al sistema interamericano. ¿Cómo asegurar esa colaboración? Bueno, la administración no, la represión, porque el gobierno de Maduro no garantiza la soberanía, no garantiza la integridad del territorio violentada a cada rato por guerrilleros colombianos con la presencia permanente de fuerzas irregulares colombianas en el territorio nacional, con la presencia de terroristas vinculados al Medio Oriente, es decir, no está defendida la integridad del territorio, no se prestan los servicios básicos, no hay servicios de salud, no hay educación, la gente no tiene que comer, la gente no se beneficia de la actividad del Estado de ninguna forma. La única presencia del Estado que Maduro asegura es la represión. Y ni siquiera lo está haciendo a través de los órganos del Estado en materia represiva, sino a través de colectivos armados y de presidiarios, delincuentes comunes uniformados a quienes le dan uniforme y le dan armamento para que asesinen, y hostiguen, violen y roben a la población. Son las explicaciones de Gustavo Tarre, el representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó frente a la Organización de Estados Americanos, reconocida por su secretario general Luis Almagro. Gracias, señor Tarre, por haber estado con nosotros. Otra noticia de la actualidad a la que le queremos poner un poco de atención, porque nos parece muy relevante, es el conflicto que se está produciendo, una escalada bélica que se está produciendo entre dos potencias nucleares en el mundo. Puede que haya pasado desapercibido, pero nos parece relevante. India y Pakistán. Hay una región colindante en esos dos países que se llama Cachemira. La región ha sido motivo de disputa de esas dos naciones nucleares durante mucho tiempo, pero a finales del mes pasado se produjo un atentado terrorista en esa región que acabó con la vida de 40 soldados indios, y a partir de ahí han venido las sucesivas escaramuzas militares, derribo de 2 aviones, disparos, bombardeos, y la comunidad internacional está alarmada. Han pedido calma a los dos países y en las últimas horas el gobierno de Pakistán, como gesto de buena voluntad en ese conflicto de tensión, ha liberado a uno de los pilotos indios que tenía retenido, pero la tensión continúa. Saludamos a la señora Sabrina Olivera. Ella es analista, experta en relaciones internacionales y conocedora de la realidad de Asia, Pacífico e India. Señora Olivera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Puede ayudar a poner en perspectiva histórica ese conflicto entre India y Pakistán? Bueno, muchísimas gracias por haberme contactado. Muy buenas noches a toda la audiencia. Te comento, el tema de India y Pakistán se remonta en realidad a la época de la partición, de la independencia tanto de India como de Pakistán en 1947. Y este conflicto que se ha dado, que también inclusive produjo migraciones recíprocas, es decir, los hindúes que estaban en lo que quedó de Pakistán migraron a India y lo mismo hicieron los musulmanes. Esto no se dio en forma pacífica, de hecho es una de las migraciones más grandes de la historia. No fue solamente un hecho aislado, no, desde 1937 hasta hoy se han suscitado alrededor de 4 enfrentamientos entre ambos países, y en realidad lo que hace India es acusar a Pakistán, no sin pruebas, de fomentar grupos terroristas y darle asilo a esos grupos terroristas, y después India es receptora de esos ataques. En lo particular,
esta escalada se viene dando a partir del 14 de febrero pasado, en donde un grupo terrorista que tiene asiento en Pakistán atacó a un convoy de soldados de India y esto tuvo como resultado la muerte de más de 40 soldados. ¿Cuál cree que podría ser la consecuencia de una escalada bélica militar en este conflicto? Sí, bueno, estamos hablando de dos estados con armas nucleares, ¿no? India tiene armas de alcances de 3.000 a 5.000 kilómetros y Pakistán también tiene armas por ahí de un alcance más limitado, pero convengamos que un enfrentamiento de esta envergadura no es bueno ni para ninguno de los estados obviamente involucrados, ni tampoco para ninguno que esté en la región. De todos modos, yo creo que esto no va a escalar mucho más, básicamente porque el actual primer ministro de Pakistán, que fue electo hace algunos meses nada más, llamó a la paz, porque no podían permitirse ninguna de las dos naciones un error de cálculo y bueno, que esto derivara en consecuencias muchísimo peores. Y bueno, y el piloto que tiene hoy por hoy Pakistán, que es de nacionalidad india, mañana, o mejor dicho, en estas horas, digo, por la diferencia horaria, va a ser liberado. Con lo cual, esperamos que esto signifique realmente un cese en este tipo de conductas, sobre todo porque India, por lo menos en lo que refiere a la región de Cachemira y lo que es siempre a Pakistán, ha tenido una actitud muy de demostrar su fuerza, ¿no? Lo que se llaman relaciones internacionales, una posición muy realista. Pero bueno, las tensiones nunca cesaron entre ambos desde 1947, pero bueno, esperamos que en este momento por lo menos haya un impas dado este diálogo que propició el primer ministro de Pakistán. Son las explicaciones de Sabrina Olivera. Ella es experta en relaciones internacionales, conocedora de la realidad política de Asia y particularmente de India. Gracias por estar con nosotros. Vamos a poner un punto y aparte en el programa de hoy para contarles que al volver vamos a hablar de la política migratoria del presidente Donald Trump. Saben que la política de mano dura está teniendo una consecuencia que es todo lo contrario de lo que la administración está explicando. Se está debilitando la política migratoria de Trump y el sistema de protección de las fronteras. El periodista que ha realizado el trabajo de investigación nos lo cuenta. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista a nuestro Poder Latino de hoy. Si les digo que la política de mano dura contra la inmigración del presidente Donald Trump, una de las consecuencias que ha tenido es debilitar el sistema migratorio y de control de la migración en Estados Unidos, ¿se lo creen? Esta es la conclusión, al menos una, de un profuso trabajo periodístico realizado por dos reporteros con amplia experiencia cubriendo cuestiones de migración y frontera. Lo ha publicado ProPublica. Uno de ellos es Sebastián Rotella, el otro Tim Golden. Señor Rotella, buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias por estar con nosotros hoy en Poder Latino. Un gusto. El artículo nos ha llamado poderosamente la atención por la conclusión a la que llega. Un trabajo de largas páginas con infinidad de contactos. Usted trabajó durante 5 años desde San Diego toda la política fronteriza, traficantes de armas, de personas, de droga, agentes de la patrulla fronteriza. Esos se fueron sus contactos habituales. Nadie puede poner en duda que usted no conozca esa realidad. Y ahora vuelve para hacer este trabajo y la conclusión es que se está consiguiendo el efecto contrario que busca la política del presidente Trump. ¿Por qué? En el sentido, exactamente, Gustavo, se está consiguiendo el efecto contrario en el sentido que lo que son las investigaciones complejas de las redes, las mafias que trafican con la gente, que las pasan de contrabando a los migrantes por la frontera, ha sido debilitada. Es un campo de trabajo, estas investigaciones, que siempre ha sido difícil, siempre ha sido un desafío para el gobierno de Estados Unidos por muchas razones. Es un crimen transnacional, son unas redes complejas, medio desconectadas entre sí, pero también trabajan con los carteles del narcotráfico, entonces son muy violentas, muy difíciles. Es la cultura misma de investigación, lo que es la policía de aduanas e inmigración de Estados Unidos, como es una cultura, se fusionaron después del 11 de septiembre para crear esta agencia.
oficiales de aduanas y oficiales de migración. Los oficiales de aduana que han dominado esta agencia de investigación han sido algo reacios para investigar lo que es el tráfico de migrantes porque no era su especialidad, ¿no? Entonces, ha habido toda una serie de razones por el tipo de crimen que es y el tipo el carácter de las defensas que lo ha hecho difícil a través de los años. También siempre se han quejado de falta de fondos, que esta agencia investiga un sinfín de cosas, de contrabando, también de droga, hasta crimen financiero, hasta contraproliferación, hasta pornografía. Entonces, esto es el marco. Lo que pasa con la administración Trump es que, como bien dijiste, la política de tolerancia es cero. Se aumentan muchísimo los fondos y el esfuerzo y la prioridad para lo que es el trabajo de la calle, detener gente, inmigrantes ilegales donde sea, en la frontera y acusarlos todos penalmente, que antes no se hacía, y en el interior. ¿Qué pasa? Que los fondos que van perdiendo tienen que perderse de algún lado y se han ido perdiendo precisamente de Homeland Security Investigations, que es la única agencia que se encarga de investigar estas mafias, hacer ese trabajo difícil que es investigar mafias de tráfico de migrantes. Entonces, los agentes nos quejan que han perdido fondos para cosas como pagar informantes, para viajar, para hacer estas investigaciones internacionales, y que también han sido empujados como parte de este énfasis de la tolerancia cero sobre lo que es números, de tener el mayor número de gente posible, a tareas que son para ellos de menos nivel. O sea, en vez de investigar mafias, trabajar en temas, sobre todo se ha aumentado por 4 o 5 veces inspecciones en lugares de trabajo, que para estos investigadores curtidos en todo el tema de trabajo complejo, ir a inspeccionar si hay un trabajador ilegal en una empresa, lo ven como menos importante. Y otro tipo de trabajos de ese estilo. Entonces, curiosamente, a pesar de la retórica y a pesar de la imagen, lo que es este campo importante, sigiloso, difícil de investigación, ha ido perdiendo. A nosotros nos gustan mucho los datos, porque los datos son asépticos y te dan una proporción y una visión de la cual los televidentes pueden sacar las conclusiones, porque ya le aseguro que hay algunos televidentes que están diciendo es que este político, a este periodista de izquierda que viene y que no le gusta el presidente Trump. Vamos a dar datos. Usted dice que hay un presupuesto destinado a seguridad y frontera y a inmigración, y que esta administración le ha dedicado recursos para fomentar el control de frontera y la detención de inmigrantes irregulares dentro de Estados Unidos. ¿Qué porcentaje se ha incrementado ese presupuesto destinado a este tipo de trabajos y cuánto se ha disminuido en las unidades de investigación? Bueno, para darte el dato del último año, lo que es la parte de detención y deportación ha aumentado por varios cientos millones de dólares y la de investigación ha perdido varios cientos millones de dólares. Pero si miras a través de los años, la brecha ha sido constante así, ¿no? Lo que son las investigaciones ha ido perdiendo en los presupuestos y lo que es el aparato muy costoso y muy grande de detención y deportación ha ido aumentando porque es enorme. Pero hay otra cosa más, no solo los presupuestos, sino cada año pasa que la detención y la deportación crea una serie de gastos que sobreexceden lo que es el presupuesto. Entonces, cada año esta agencia, Homeland Security Investigations, ha perdido un año 25 millones, otro año 40 millones de dólares adicionales durante el año para ayudar a pagar lo que son los gastos de detención y deportación. Para balancear el presupuesto. Porque se necesita más dinero, porque vas deteniendo gente y de repente los gastos te exceden, ¿no? Si ves, se ha aumentado, por ejemplo, solo lo que son acusaciones penales de la administración Trump a gente detenida solo por inmigración ilegal, nada más, ¿no? En la frontera de 30.000, menos de 30.000 a más de 60.000 en el último año. Entonces, imagínate lo que genera eso, porque toda esta gente hay que detenerla, encarcelarla, darle de comer, deportarla, ¿no? Entonces, y estos números, 25 millones, 40 millones, en una agencia de investigación, tienen mucho más impacto de lo que puedes imaginar, ¿no? O sea, porque la proporción de lo que son los gastos es distinto cuando estás hablando de lo que son investigaciones. Y otra vez, es la única agencia encargada de hacer estas investigaciones de tráfico de migrantes. Mirando las horas, lo que se llaman case hours, horas dedicadas a casos, hemos descubierto que, con números que nos han filtrado desde fuentes que conocen, que no es la prioridad número 1, ni número 2, ni número 3, es como la prioridad número 6, este tipo de investigaciones. ¿Alguien dentro de la administración podría decirle
Oiga, pero es que las detenciones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos han aumentado, estamos poniendo más presión en los centros de trabajo, y esto puede estar lanzando un mensaje para aquellos que quieren venir, y por lo tanto la estrategia es un mensaje de disuasión para que no vengan. ¿Eso está funcionando de esta manera? Siempre esto obviamente es la psicología, el pensamiento de esta estrategia es así, la disuasión y detener mucha gente. Lo que pasa es, lo que te dicen los investigadores y mucha gente, ¿no? Es que haciendo eso solo es un poco como luchar contra el narcotráfico si sales de detener los adictos y los vendedores de poca monta y no vas a por la estructura y los pesos pesados de las mafias. Y esto es un poco lo que vemos, lo que está pasando en este caso. Las redes están ahí, las redes están en México, las redes están en Centroamérica, con su presencia también en Estados Unidos, por supuesto, para tener un impacto sobre lo que es el movimiento de la gente, que sigue pasando, y los números de gente, la gente sigue llegando, ¿no? Bajaron, pero después han vuelto a subir las detenciones, el cruce de gente. Hay que, nos dicen todos, luchar contra estas mafias, que además podían ser vulnerables, porque no te olvides que la gran mayoría de la gente que está viniendo ahora es gente que viene de Centroamérica, ¿no? Entonces son redes que tienen que cruzar México. Y si trabajaras, y habría que hacerlo, en investigaciones complejas, trabajando con gobiernos de México y Centroamérica, realmente podías afectar el cruce. ¿Qué impacto puede tener esto a medio y largo plazo? Quiero decir, si tú estás retirando fondos de unidades de investigación, estás retirando la capacidad de conocer, porque pagas a informantes, porque te infiltras, y estas capacidades ya no las tienes. Por lo tanto, te quedas sin fuentes de información. De manera inmediata, tú consigues que, frente a los medios de comunicación, tú estás deteniendo redada en Illinois, redada en Montana, redada en California. Pero esas noticias de la pérdida de fuentes de información de las unidades de investigación no son noticia. ¿Qué impacto puede tener a la larga? Hay una serie de cosas, impactos que puede tener, porque si piensas, me dijo un alto oficial que trabaja en eso, dice, antes, y él tampoco decía que con Obama era perfecto, pero decía, antes de esta administración había un trabajo para entender quién venía y quiénes eran y cómo funcionaba, ¿no? Y ahora es intentar parar a todos. Es muy difícil parar a todos, no se está consiguiendo. Entonces, uno, no vas a tener el impacto en parar, o sea, va a ser difícil, nos dicen todos, parar a todos. Y dos, pierdes conocimiento y pierdes inteligencia sobre un fenómeno que es bastante preocupante, que son estas redes tan poderosas en una serie de países que están muy vinculados con la corrupción, ¿no? O sea, que es una cosa en que se trabaja mucho, es no solo entender las redes criminales y los oficiales corruptos que los ayudan, y que están muy conectadas también al narcotráfico, que se benefician, sobre todo en algunas zonas como donde domina el grupo de los Zetas en México, que también trabajan en eso. Entonces, estás en general dejando hacerse más fuerte, más rico, más pesado todo un aparato de corrupción, de violencia, que maltrata mucho a los migrantes, lo que también estás, o sea, dejando crecer grupos que secuestran, que abusan, que violan, que extorsionan, ¿no? Y un poco lo que es la vida de los migrantes es cada vez más dura. Pero el presidente Trump, cuando ha visitado la frontera, se ha hecho rodear siempre de agentes de patrulla fronteriza que le aplauden y que frente a las cámaras dicen, y los sheriffs dicen, no, este presidente sí nos ayuda, este sí está poniendo lo que hay que poner para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. ¿Qué falla entre ese mensaje y las conclusiones del trabajo que han realizado? Desde luego, yo he trabajado mucho con tanto investigadores de los cuales te estoy hablando como agentes de la patrulla fronteriza, y todos, de alguna forma, la idea de que esta administración ha dado tanta importancia a la frontera les gusta. Entonces, esto explica parte de lo que estás diciendo. La otra es, la patrulla fronteriza precisamente es la que trabaja en la primera línea deteniendo a quien sea que pase y no se dedica a investigaciones. Entonces, tiene un poco más sentido, sobre todo el sindicato de la patrulla, que son la gente que está muy conectado y el presidente les ha dado mucha importancia, que están contentos porque la patrulla va aumentando, porque, o sea, ha sido privilegiada. La gente de investigación, de Homeland Security Investigaciones, privadamente y hasta públicamente tienen otra visión por la serie de quejas que he dicho, que creen que están perdiendo prioridad, perdiendo fondos, perdiendo importancia y siendo empujados de hacer cosas que preferirían estar investigando o tráfico de migrantes o terrorismo, otras cosas que
investigar en lugares de trabajo, buscar gente con visado vencido, investigar el fraude migratorio, que puede ser importante, ¿no? Pero son para ellos cosas menores. Tal es así que fue una cosa extraordinaria el verano pasado, una carta pública de 19 jefes de Homeland Security Investigations a su jefe, que es la secretaria de Seguridad Interior, pidiendo que se separara de una vez su agencia de investigación de la parte de detención y deportación, que coexiste en la misma agencia. ¿Por qué? Porque decían, siempre estamos perdiendo fondos o en el presupuesto formal o durante el año, no tenemos importancia, no tenemos prioridad, y las repercusiones de la política dura, cosas como la separación de familias, cosas como la tolerancia cero, nos dificultan el trabajo porque muchas agencias municipales y estatales no quieren trabajar con lo que se llama ICE, que es el paraguas de esta agencia, aunque son investigaciones que no tienen nada que ver con migración. En general hay un rechazo de trabajar con nosotros, gobiernos extranjeros también. Entonces ellos han llegado a expresarse de esta forma, que es, si lo piensas, insólito, ¿no? Y causó mucho impacto exterior y interior en la agencia, porque realmente ven una especie de crisis silenciosa. El trabajo de investigación en ProPublica por Sebastián Rotella y por Tim Golden, que hoy nos contaba sus autores, a Sebastián aquí con nosotros, dando detalle de esa política de mano dura y el impacto que tiene en general en la política migratoria, en la seguridad de frontera de Estados Unidos. Sebastián, gracias. Felicidades por este trabajo. Muchas gracias, un gusto. ¿Y usted qué opina? @PoderLatino, NTN. Nos gusta mucho leerles. Ya regresamos. Tiempo para el debate, para la confrontación de ideas con los invitados que hoy nos van a acompañar en este tiempo de análisis en Poder Latino. Lo vamos a hacer con Dori Toribio. Es periodista, es analista política, es corresponsal en Washington de Mediaset. Dori, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Y con Leopoldo Martínez, es analista político, es demócrata, es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Demócrata. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hola, Tori. Y a nuestra audiencia. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Vamos a abundar, les pido, en el tiempo que tenemos de nuestro análisis, en dos cuestiones. Una, lo que pasó ayer en el Congreso, la declaración de Michael Cohen. Los demócratas aplaudieron porque subrayaba la percepción, la visión que tienen del presidente, y lo decía alguien que dijo en su momento: yo paro una bala por Donald Trump. Lógicamente hoy no para una bala y casi que parece que le disparó la bala. Y por otro, los republicanos, que no hicieron preguntas sobre Donald Trump, insistieron en que Cohen es un mentiroso. Y es cierto, Cohen mintió al Congreso y él lo ha reconocido así, y de hecho va a pagar una pena de prisión de 3 años por fraude, evasión fiscal y también por haberle mentido al Congreso. Dori, ¿qué percepción, qué análisis, comentario inicial te genera? De momento yo creo que la primera conclusión, la genérica, en la que todos podemos estar de acuerdo, es que ha sido un momento histórico en Washington, porque hacía mucho tiempo que alguien tan cercano al entorno de un presidente, que ha trabajado tan de cerca durante tanto tiempo, hace una declaración tan dañina en contra del presidente de Estados Unidos ante el Congreso bajo juramento. Esa yo creo que sería la primera conclusión. Ese es un momento que no se ha dado tantas veces en la historia de este país y ayer ocurrió. Ahora, a partir de ahí llegan todas las dudas que tiene mucha gente de si estaba diciendo la verdad o no Michael Cohen, si ha vuelto a mentir, como ya mintió el año pasado al Congreso, es una de las razones por las que irá a la cárcel, o si todas estas declaraciones son verdad. Y la segunda pregunta, que me parece importante también después de esta comparecencia, es, bueno, ¿esto solamente es un golpe a la imagen de Donald Trump, a su estatura ética y moral como presidente, o esto va a tener también implicaciones legales por las acusaciones que lanza Michael Cohen? Acusaciones a Trump de haber mentido en su declaración bancaria con el Deutsche Bank, por ejemplo, de potencial fraude fiscal, de potencial fraude financiero. Todas estas implicaciones de dar la orden de violar la ley de financiación electoral, de haber sabido de los contactos de su campaña de Roger Stone con Wikileaks antes de la publicación de los correos robados. ¿Esto puede tener implicaciones legales si Michael Cohen dice la verdad? Mira, ciertamente estoy de acuerdo con Dori. Sin duda, desde hace muchos años, yo creo que desde Watergate no se veía una situación de esta magnitud que afecte la majestad, la credibilidad e incluso que coloque al presidente de los Estados Unidos frente a situaciones legales que lo hacen muy vulnerable. Incluso Michael Cohen llegó en algún momento a decir que habían otros temas que estaban siendo objeto de la investigación, adicionales a los que ya comenta Dori, que
no sabemos de qué se tratan. O sea, pareciera que Mueller y el equipo ha dado con cosas que no son las que están en el dominio público y que se han mantenido en ese protocolo del sumario con mucho resguardo, con mucho celo por parte de los investigadores. Entonces, esa es una bomba que está allí a punto de explotar. Creo que los republicanos fueron con una estrategia muy corta, de patas muy cortas, porque atacar la credibilidad de Cohen porque mintió una vez o ha sido una persona que ha cometido innumerable cantidad de ilegalidades que, como tú bien señalas, ya le costaron la libertad porque va a la cárcel por eso, no tiene sentido. Porque cuando Cohen hace un acuerdo con el fiscal, lo hace sobre la base de una confesión y de una serie de declaraciones que deben ser las mismas o deben coincidir con las que dijo en la Cámara de Representantes ayer, porque una de las condiciones para que un acuerdo con el fiscal se sostenga es que lo que él dijo al fiscal para lograr ese acuerdo de unos cargos determinados y de una condena determinada sean verdaderos, no sean falsos. O sea que si Cohen mintiera o dijera mañana algo diferente de lo que le dijo a Mueller para llegar a los acuerdos que llegó en torno a la sanción que le va a corresponder cumplir, estaría arriesgando el propio acuerdo que logró con Mueller, y no creo que a esta altura, en donde está al borde de la cárcel, cometa un error de esa magnitud. Me preguntaba si una persona que ha mentido y ya ha mentido al Congreso y ya lo ha reconocido, tenemos que darle credibilidad. Elliot Abrams le mintió al Congreso también, y los republicanos piden que se le dé credibilidad a lo que dice con respecto al tema de Venezuela. Cohen, te repito, disculpe, le mintió. Elliot Abrams es el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, que mintió al Congreso por una serie de políticas en la época de Reagan con Irán y el Irán Contra y con la Contra nicaragüense. Sería un doble estándar, ¿no? Esas mentiras quedaron patentes y ahora Abrams ha vuelto a la diplomacia, al servicio público, trabajando para la administración Trump en la cuestión venezolana. Muchos de los republicanos que avalan a Abrams como una persona a quien debe dársele crédito, pues ayer cuestionaban el hecho de que Cohen había mentido alguna vez ante el Congreso. Y te repito, al haber él llegado a un acuerdo con el fiscal sobre los hechos, cualquier cosa que él declare mañana o pasado que contradiga o signifique que mintió al fiscal, pondría en riesgo el acuerdo que él logró con el fiscal. Dori. Yo sí lo veo algo diferente esta vez, porque Michael Cohen va a la cárcel, no es Abrams. Michael Cohen va a la cárcel, y además Michael Cohen es una figura absolutamente detestada por todos desde hace años. Políticos, periodistas, las historias de arrogancia, incluso de agresividad que cuentan los periodistas que cubrieron muy de cerca la campaña de Donald Trump en 2016 sobre Michael Cohen son terroríficas. Es un hombre que lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas y al que la gente conoce bien, y que va a ir a la cárcel no solo por mentir al Congreso, sino por delitos personales de haber mentido en sus declaraciones fiscales y en sus declaraciones de la renta y en sus declaraciones en sus bancos. Y en esta parte yo creo que los republicanos hacen bien en poner ese pero, en decir, bueno, estamos convocando al Congreso y estamos creyendo aquí las declaraciones de un señor que ya nos ha mentido, que va a ir a la cárcel por mentirnos, y que además la razón fundamental por la que va a la cárcel y va a cumplir esa pena es por delitos que no tienen nada que ver con el presidente. Pero a mí la respuesta obvia que me parece cuando hacen esta declaración es precisamente por eso. Michael Cohen ya no tiene nada que perder. Pero los demócratas ayer sí le dieron credibilidad. En parte le dan credibilidad por esta razón, porque Michael Cohen ya no tiene nada que perder. ¿Qué más puede perder Michael Cohen? Todo lo contrario. Si ayer mintió de nuevo al Congreso bajo juramento, eso puede empeorar su pena. Y además, como él mismo dijo, como él mismo declaró, hay una parte de la investigación que continúa abierta, y no solo es la de Mueller, sino la de la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, la que tiene que ver con la vulneración de la ley electoral y con sus crímenes financieros. Esa investigación continúa y él sigue colaborando con la justicia ahí. Con lo cual, si se arriesga a volver a mentir, no solo ya lo ha perdido todo, sino que tiene todavía más que perder. Bueno, nosotros ayer abundamos con profundidad en la declaración de Cohen con el profesor Emilio Viano. Les quiero pedir en esta segunda parte de este conversatorio un análisis de lo que ha acontecido en Hanoi, en Vietnam. Una cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump y Kim Jong-un, en la que no ha habido acuerdo. Las dos partes se retiraron amistosamente, eso sí, diversos puntos sobre la mesa. Se ha profundizado la relación personal, lo cual es importante en el intento que tienen, al menos la administración estadounidense, de encontrar un acuerdo para el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Dos, ha quedado demostrado que las centrales de inteligencia de Estados Unidos tenían razón. Corea del Norte no tenía o no tiene, o al menos no lo está demostrando, una voluntad para desnuclearizarse.
Y 3, el presidente Trump ha querido ver la parte positiva y así lo ha subrayado, y es la siguiente. Hay un compromiso por parte de Kim Jong-un de no hacer pruebas balísticas intercontinentales y no avanzar en el proceso de nuclearización. ¿Es positivo? Positivo no es desde la propia expectativa que había creado la Casa Blanca. La Casa Blanca decía que esta vez ya no era una primera toma de contacto como el año pasado en Singapur, sino que de esta vez se esperaba avances, compromisos concretos hacia la desnuclearización. A partir de ese estándar no es un éxito porque la cumbre ha terminado antes de lo previsto, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de avance. Ahora bien, lo que sí que podemos concluir por lo que nos ha dicho el presidente, porque esta sería otra, Gustavo, todavía nos hace falta saber exactamente qué ha ocurrido, porque ahora mismo las declaraciones son contradictorias entre Estados Unidos y Corea del Norte. Están diciendo que se han roto las conversaciones por razones muy diferentes. Pero una vez aclaremos este punto, o alguien nos aclare este punto, es cierto que en lo que coinciden ambas partes, Donald Trump y Kim Jong-un, es que Corea del Norte de momento va a seguir sin hacer pruebas de misiles. A esto sí se ha comprometido y esto sigue en pie. Y en principio estaría abierta a que entraran inspectores internacionales a comprobar sobre el terreno. Estas son cuestiones que se mantienen y en esta parte por lo menos no se ha perdido todo el territorio avanzado. Creo que todo lo que se haga para evitar la conflictividad y los riesgos bélicos que estaban implicados hace poco en este asunto debe verse como positivo, pero desde el punto de vista de las expectativas creadas e incluso del propio discurso que venía manejando la Casa Blanca con respecto a lo que esperaban de esta segunda reunión, creo que hay que reconocer, o ellos deberán reconocer, un fracaso. A mí me llama mucho la atención porque cuando se llega a estas reuniones en donde ya se van a sentar los dos jefes de Estado a finalizar algo, el trabajo previo a esas reuniones casi que lleva las cosas a un punto en donde los temas más difíciles están muy acordados, muy avanzados. Y llama la atención que ese trabajo previo diplomático, ese cuerpo a cuerpo entre los organismos de la Casa, los funcionarios de la Casa Blanca y los organismos del Estado americano que intervinieron en todo este proceso de meses después del primer encuentro, llegaron a una mesa de conversación en donde dice Trump que uno de los puntos que rompe la conversación es el tema de las sanciones. Corea pidió que las levantaran, él dice que sencillamente no lo pueden hacer. Bueno, ese es un tema tan previsible que iba a producir un cortocircuito en las negociaciones que me llama la atención que todo lo que es la preparación de estas reuniones no haya llegado allí, al menos anticipando que eso era un problema y que no era un tema que debía llevarse a la mesa, por lo menos en esa reunión, sino que había que avanzar sobre otras cosas mientras se podía llegar a ello. Hay un juego allí diplomático que yo no siento está cumpliendo ni con las expectativas ni con las mejores prácticas con las que yo creo que se debe conducir esto. Yo, la verdad, les tengo que decir que siento que el clima, al menos en el lenguaje y la terminología bélica que vivíamos hace unos meses a la que vivimos hoy, es totalmente distinto. Entiendo el pesimismo de algunos analistas, pero ¿no creen que en algo sí se ha avanzado por la apuesta de negociación del presidente Trump con Kim Jong-un? Recordemos que Trump reveló que en una de las conversaciones del periodo de transición con Barack Obama, lo que le dijo Obama fue el principal amenaza que hoy tiene Estados Unidos es Corea del Norte. ¿Creen que Corea del Norte sigue siendo hoy una amenaza? Depende de cómo lo veas, porque si lo ves desde la perspectiva de la relación personal que han construido Trump y Kim Jong, bueno, tú dices, bueno, hay una suerte de... Oiga, pero es que eso es la noche y el día de donde estábamos a donde estamos. Pero esa relación personal entre ellos dos, que produce una sensación de distensión, si tú quieres, no se traduce en alcances en materia de desnuclearización, sanciones, futuro de la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur. La crisis de los misiles con Cuba en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos también tuvo momentos de tensión mucho peores de los que ha vivido Estados Unidos, y la relación personal era fundamental. Claro, y te estoy diciendo, creo que si lo ves desde el plano de la relación personal entre ambos, pareciera que las cosas van bien, pero si lo ves desde el punto de vista de los alcances de varios meses de conversaciones, hay ningún alcance que permita decir que esa relación personal entre ellos se ha traducido en avances
en alcances que permitan decir esto va bien encaminado. Yo tengo varios peros. Primero, ¿con qué lo estamos comparando? Si estamos comparando con la época en la que Corea del Norte estaba lanzando tantas pruebas balísticas, incluso sobrevolando Japón, y era una amenaza, entonces obviamente es mejor estar así que antes con esa amenaza constante. Ahora bien, si estamos comparando con el verano de 2017 del fuego y la furia de Donald Trump, aquella situación era creada por el presidente de Estados Unidos. Esas amenazas nacen de la nada, de unos tuits del presidente de Estados Unidos, es una tensión autoinfligida. Entonces ahí las comparaciones no me parecen del todo justas. La pregunta que yo sí me estoy haciendo hoy es, ¿estamos en una etapa, Gustavo, del arte de la negociación? Y no lo digo en negativo, lo digo en positivo. Arte de la negociación es el título del libro del presidente Trump. Del libro del presidente Trump y su filosofía, no solo el libro, sino su filosofía en los negocios. Y la cuarta parte de esta filosofía en los negocios, él describe siempre como dar un puñetazo en la mesa, levantarte e irte para hacer ceder a la otra parte en tus concesiones, creer que ha perdido toda oportunidad para negociar y cuando tú vuelves haciendo una oferta más importante, entonces esa persona cede. Eso lo describe él dentro de su capítulo del arte de la negociación y es algo que ha puesto en práctica muchas veces, incluso dentro de la Casa Blanca, con las negociaciones arancelarias, por ejemplo. Yo me pregunto si ahora de verdad está todo perdido, si esto ha sido un real colapso y desencuentro entre ambas partes con el tema de las sanciones, que por cierto Corea del Norte acaba de negar, dice que no ha pedido que se levantaran todas las sanciones, o si es una estrategia negociadora del presidente, que insisto, no lo enfoco desde el lado negativo, se está diciendo aquí en Washington que es una gran derrota, sino lo enfocaría desde el lado positivo de la esperanza de igual solo estamos en la fase 4. Las opiniones hoy en Poder Latino, en estos puntos de vista complementarios para comprender la actualidad política en Estados Unidos, esa cumbre internacional Donald Trump-Kim Jong-un, con Dori Toribio, la corresponsal periodista en Washington de Mediaset, y con Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Partido Demócrata. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles. Háganos llegar sus opiniones. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Tiempo para la cultura, para terminar con la recomendación que nos hace Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo terminamos hoy? Con música. Vamos a hablar de Joan Manuel Serrat, ese cantautor, actor, compositor, músico catalán. Aquí me pillaste. ¿Sí? ¿Te gusta? Obvio. Pues muy bien. Y sobre todo a los que somos de una generación, ¿no? Y yo creo que los que están encima de mí. Sí, bueno, yo creo que gustos para todas las generaciones. A mí me gusta un poco, sobre todo esos dúos con Joaquín Sabina, que son maravillosos. Son maravillosos. Y bueno, para los que no lo conocen, es considerado una de las figuras más importantes de la música popular, tanto en castellano como en catalán. Comenzó su carrera como a mediados de los 60, muy prolífica. En América Latina explotó, es muy querido, sobre todo en países como Argentina, Chile, Uruguay. Su obra tiene influencias del género popular, folclore catalán, pero del bolero, del tango. Algunos de sus éxitos más famosos son poemas musicalizados de poetas como Pablo Neruda o Benedetti. Por eso esa acogida que tiene tan grande también en países latinoamericanos. Y no solo para recordarlo, vamos a hablar hoy de él. Tiene una presentación, 2 presentaciones, no, son más, 4 presentaciones en Colombia, en Medellín y en Bogotá a finales de marzo. Así que para los que están en Colombia tendrán la oportunidad de verlo. Y esto es parte de una gira que se conoce como Mediterráneo da Capo. La ha dado por toda América Latina y ahora le toca a Colombia. Así que para los que están en Colombia y estén interesados, puedan ir calentando motores, y para los que no, crear envidia de la buena. Vamos a ver un pedacito de una de estas funciones, de esta gira que se dio en Baeza, España, a finales del año pasado. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos. Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, de gira por América Latina, va a estar el próximo mes de marzo en Colombia. Qué buena elección.
Gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Muchos comentarios que nos han llegado. Les preguntábamos, ¿y usted a quién le cree? Pues miren, cuando escucharon ayer a Michael Cohen en el Congreso, en el Comité de Inteligencia, la mayoría nos dijeron esto. Le creo a Cohen. Claro y conciso. Gracias por su mensaje. Otros que nos han llegado sobre la entrevista de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que denunciaba el ascenso, la asunción de responsabilidades por parte de 9 generales colombianos que están implicados directa o indirectamente en abusos y casos de falsos positivos. Sería bueno, así como invitan a José Vivanco, enemigo del Ejército de Colombia, inviten también a la otra parte. Gracias. Bueno, no sabemos si Vivanco es enemigo del Ejército. Me atrevería a decir que no. Lo que busca Vivanco es una denuncia sobre una situación grave. Y lo que hace es tomar información, recuerden que lo explicamos en la entrevista, de la Fiscalía de Colombia y denuncia que esos investigados han sido promocionados. Eso no lo hace enemigo del Ejército. Aclaración, no fueron liberados, siguen presos, se les dio casa por cárcel y deberían ir a firmar semanal. Gracias, Lisette. Esa es una puntualización. Nuestro editorial de ayer hablaba de liberados en Nicaragua. Una vez difundimos nuestro editorial, muchos mensajes nos llegaron particularmente de Nicaragua diciendo que no habían sido estrictamente liberados, habían salido de la cárcel y tenían casa por cárcel. Nuestra información la basamos en los reportes de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua que hablaban de liberación. Puntualización hecha. Gracias por escogernos, por sus mensajes, nos gusta mucho leerlos, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana, no sin antes desearles una feliz noche. Hasta mañana.